¿Qué tal? Bueno, la vez pasada vimos el concepto de solución débil para leyes de conservación y lo establecimos ya con una definición, ¿sale? El chiste es ver ejemplos de soluciones débiles, ¿sí? Ustedes ya tienen uno y de hecho lo demostré en las cuentas de la clase pasada. Ajá. ¿Cuál es ese? Toda solución clásica, ¿sí? Cualquier solución clásica es solución débil, ¿ok? Observación de los cálculos anteriores toda solución clásica es débil. El regreso no es cierto, ¿no? Porque ya lo saben, una solución débil pues tiene menos regularidad, por eso le decimos débil, ¿sí? Entonces ese es el primer ejemplo, cualquier solución clásica, ¿va? Y eso es parte del hecho de que la solución débil generaliza el concepto de solución clásica. Ahora, el otro ejemplo, ya habíamos hablado nosotros de uno, que era el de una función discontinua a través de una curva, ¿se acuerdan de ese? De ahí derivamos el concepto de Rankine-Hugoniot a través de la ley de conservación. Entonces, ahora vamos a derivarlo de una manera más general, pero a través del concepto de solución débil, porque este es nuestro concepto de solución débil. La cuenta que yo hice de donde derivé Rankine-Hugoniot fue la idea que tuvieron, pues, inicialmente la gente, que tuvo la gente Weil, Peter Lax, Weil, Hermann Weil, para construir soluciones débiles, que es parte de la ley de conservación. ¿Okay? Entonces, digamos que el ejemplo más simple y no trivial, y digo esto es trivial en cierta manera porque para establecer solución débil tienes que mostrar que cualquier solución clásica es débil, ¿no? Entonces vámonos a un ejemplo relevante pero simple, ¿sí? El ejemplo más simple, de una solución débil es U de x, t igual a UL cuando x menos st es menor a 0 y UR cuando x menos st es mayor a 0, con UL distinto de UR para asegurar que realmente esto es discontinuo, ¿no? Donde vamos a asumir que UL satisface UT más f de u x igual a 0 para x menor que st, ¿okay? Y UR satisface UT más f de u x igual a 0 para x mayor que st, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a demostrar es la condición de Rankine-Hugoniot, que en particular, ya lo habíamos hablado, nos dice que no cualquier discontinuidad es admisible, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a demostrar. No toda discontinuidad es admisible. ¿Sale? Bien, entonces, sea U solución débil, ¿ok? Y supongamos que es discontinua en el conjunto sigma, que va a ser una curva, que es x gorro de sigma, así lo vamos a poner, y t gorro de xi, ¿okay? Con xi
que pertenece a algún intervalo contenido en R. ¿Sí? Es discontinuo a través de esta curva. ¿Sale? Bien. Para cada punto P igual a xt que pertenece a sigma, definimos QR como el límite cuando epsilon tiende a 0 por la derecha de u en x, t más epsilon por el vector normal unitario, ¿ok? Y u left va a ser el límite cuando epsilon tiende a 0 de u en x, t menos epsilon, el vector normal unitario. El vector normal unitario a la curva, ¿sale? ¿Ok? Ahorita hago un dibujo, ¿sale? Entonces, creo que se entiende, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí lo hago un poco apretado. Aquí está mi curva. Y tiene cierta parametrización, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lleva cierta velocidad, ¿sí? ¿Va? Entonces, de acuerdo a esta velocidad dada, ya está dada, ya hay un vector normal unitario. Ajá. Entonces, fíjense, UR se define como el límite para cualquier punto, se fijan en este punto, ¿ok? Y a ese punto le suman epsilon por el vector normal unitario. Entonces, si esta es la velocidad del vector normal, va a estar por aquí, pues aquí va a estar por acá. Ajá. Entonces, el punto xt, que es este, más epsilon por este, que a fin de cuentas va a apuntar acá porque epsilon lo estamos tomando positivo, va a vivir por aquí. Y si ustedes dejan que epsilon se vaya a 0, ¿qué es lo que están aproximando? Están aproximando la curva desde este lado, ¿sí o no? ¿Ok? Lo mismo pasa del otro lado, nada más que en sentido negativo, ¿no? Porque ahora en lugar de sumarle eta, de sumarle epsilon n pico, le van a sumar menos epsilon n pico, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces esto me está dando dos límites, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿sí? De la curva, a través de la curva, los límites a través de la curva, ¿sale? Bueno, entonces, sabe una vecindad de P, ¿ok? Entonces vamos a suponer se ve una vecindad de P. Suponemos que U es solución clásica, ¿ok? En B sin sigma intersección B. Ajá. Esa es solución en cada lado de la curva, ¿va? U left y U right, acuérdense que satisfacen la ley de conservación, pero en sentido diferencial. Ajá. ¿Sale? Bien, entonces, para esto pues CA phi
una función C01, C0 vamos a ponerle infinito. Ya saben que esto quiere decir que tiene soporte compacto. En B, otra vez, siempre rompo mi gis. Aquí hay otro. ¿Sale? Le pueden poner C1, se le acostumbra a ponerse 0 infinito. ¿Ok? Suave, tan suave como se necesite. Y tomamos B suficientemente pequeña, ¿ok?, como para asegurar que la bola está contenida en el semiplano superior. ¿Sale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Otra vez. Aquí tiene su discontinuidad, acuérdense. Por aquí anda el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, por acá sale el punto xt, el vector del punto xt. Ahí está. ¿Qué es el t? Este es p. ¿Va? Entonces, en este caso aquí está el normal. ¿Ok? ¿Sale? Por acá va a estar menos el normal, o sea, que lo van a tener que considerar cuando hagan esta, calculen el ULEF, ¿ok? Y lo que les estoy diciendo es que van a agarrar una bola alrededor de P, suficientemente pequeña como para que quede por arriba del eje T igual, sí, del eje T igual a 0. ¿Sale? Para que quede por arriba. ¿Ok? Entonces, como la U es solución débil, entonces la integral de 0 a t, ¿ok?, de la integral de menos infinito a infinito de phi t u más phi x por f de 1 de x en dt es igual a 0. Ya habíamos visto esto. Ajá. Ya habíamos visto esta definición. ¿Vale? Debe ocurrir eso. ¿Sí? Ah, caray. Ok, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la integral sobre la bola L, le vamos a poner, ¿quién va a ser la bola L? O BL más bien. BL va a ser todo este pedazo. Todo este pedazo que está separado por la discontinuidad. Y a esta le vamos a poner BR. Ajá. Ah, caray, con mis gises. BL, bueno, de hecho los puse aquí al revés. Bueno, no, en este caso no importa. Mucho ojo, Acuérdense que X lo tengo acá abajo. Ajá. Entonces, por eso en dibujos anteriores puede que mi noción de derecha e izquierda esté al revés. No, es que acuérdense que X está acá abajo, ajá, pero para ser justos, pues en sí como X siempre lo ponemos función de t, en sí como que el plano va
va volteado. Acuérdense que X lo ponemos abajo nada más porque denota posición, eso lo adquirimos desde la dinámica de tráfico. Ajá. Entonces, chequen sus orientaciones derecha e izquierda. Ajá. Aquí le puse BR, acá le puse BL, ¿okay? Pero no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, va a ser esto de aquí es lo mismo que la integral sobre la bola, la BL, de phi T1 más phi X f de 1, de X en dt más la integral sobre la bola, la BR, de phi T1 más phi X por f de 1 de X en dt igual a 0. Entonces vamos a ponerle a toda esta integral de arriba y L, y a toda la integral de abajo y R, ¿sale? Entonces lo que estoy diciendo es que IL más IR es igual a 0. ¿Por qué? Pues simplemente es de desglosar esto, ¿sí? Nada más es de desglosar esto, porque estás integrando acá. Ajá. ¿Ok? Estás integrando ahí, pero fíjense, la phi tiene soporte en la bola, entonces toda esa integral en el semiplano, en sí lo que me interesa es la integral sobre la bola. Todo lo importante está dentro de la bola. Ajá. Y como esta es una curva, pues tiene medida 0, medida de Lebesgue 0. Entonces, en sí la integral sobre la bola es nada más la integral sobre BL más la integral sobre BR. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que como U es solución clásica en BL sin la bola intersección sigma, entonces UT más F de UX es igual a 0. Y por teorema de la divergencia, tengo que IL es igual a la integral sobre BL, ¿ok?, de phi T1 más phi X f de 1 de X dt, ¿ok?, más la integral en BL de phi de UT más f de 1 X de X dt. Mucho ojo, aquí todavía no he usado el teorema de la divergencia. Aquí lo único que hice fue usar un truco. Usar el truco de que sobre BL la UL es solución. Entonces, esta integral que sumé vale 0. Es un 0. Ajá. Entonces, ahora sí, teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. Ahora sí, esto es la integral en BL de phi por UT más phi f de 1 X de X en dt, y esto es entonces igual a la integral sobre la frontera de BL de phi f de u por phi de u punto la componente x del vector normal, la componente t del vector normal respecto de s. ds es la
el elemento de longitud en este caso, el elemento diferencial de longitud. ¿Va? ¿Está bien? Entonces, fíjense que por eso le sumé este 0, para usar regla del producto, ¿no? La primera derivada respecto de t por u más phi por la derivada respecto de t de u. ¿Sí? Todo eso, fíjense, eso lo puedo hacer porque estoy en BL. Ajá. Ahí en BL, ahí sí es cierto que que la UL es solución, o sea, la U, porque U es UL, en BL, es la solución. Y ese 1 satisface la ecuación diferencial. ¿Va? Por eso pude usar divergencia. ¿Sí? Bueno, eso me está diciendo que por lo tanto, IL es igual a la integral sobre la frontera de la BL intersección sigma, ajá, de phi por el campo FU por U punto NX NT de S. ¿Por qué? Esto es producto punto, ¿eh? ¿Por qué? Ah, bueno, ¿quién es la frontera de BL? Si pensaban en otra vez el dibujo, dices, oye, todo esto es BL. La frontera es este pedazo más este pedazo. Sí, es cierto. Pero aquí yo nada más le estoy poniendo este pedazo, ¿no? Esto es BL intersección, es la frontera de BL intersección sigma, ¿sí o no? Dices, oye, ¿y qué pasó con este pedazo? Ah, pues mi función phi es de prueba, ya les había dicho que ese es el nombre. Es de prueba, tiene soporte en la bola. Eso quiere decir en particular que en la frontera de la bola vale 0. Entonces la phi se anula en este valor, en esta frontera. Ajá. Por eso es que lo único que me queda, la única contribución que queda de la frontera de BL es nada más este pedacito. ¿Sí? Nada más ese pedacito. ¿Sí? Igualmente, con exactamente el mismo truco, calculan la IR. Igualmente, IR es igual a menos la integral sobre la frontera de la BR intersección sigma de phi por f de u punto nx de s. Nada más que aquí la gran diferencia es que tuve que meterle un menos a esta integral. ¿Por qué? ¿Por qué le tuvimos que meter un menos aquí? Fíjense, ¿cuál es el vector normal en BL respecto de BR? Si ustedes separan en la frontera de BL intersección sigma, pónganle que este es el vector normal, ¿no? Por decir algo. Pónganle que es ese. Entonces, el vector normal en en BL, en este pedazo de curva, es el opuesto, porque es el vector normal exterior, ¿no? Es el opuesto, según el teorema de la divergencia, pide el vector normal exterior. Es el opuesto, exactamente el opuesto aditivo respecto al vector normal de este conjunto. Entonces, los vectores normales aquí y en B-left son distintos por un signo, ¿sí? Son iguales pero opuestos, ¿no? Eso es de la geometría del conjunto, ¿no? En cualquier punto aquí, si este es el vector normal, menos este es el vector normal del otro conjunto.
¿sí? Entonces, por eso me sale un menos. ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes juntan esto, les queda que la integral sobre sigma de phi por f de u left de s, ¿ok? Menos f de u right de s, aquí me falta, es esto, y todo esto va multiplicado por nx más u left en s menos u right en s por nt de s es igual a 0. Nada más usando que la suma de IL más IR es igual a 0, ¿no? ¿Va? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, es decir, nada más sumé estos dos y los igualé a 0. ¿Va? Pero fíjense que esto es válido para toda phi en C0 infinito sobre B y P aquí. Por lo tanto, por nuestros teoremas de localización, NT por el salto de U, aquí está, más NX, la componente X del vector normal, por el salto de F de U, valen 0 sobre sigma. Ajá. Y esta, señores, es la condición de Rankine-Hugoniot. Una vez más. Pero aquí hay una diferencia. ¿Por qué nos salió un poco distinta? De hecho, bastante distinta a la que había calculado antes. ¿Quién sabe por qué? Porque aquí nos salieron las componentes de los vectores normales, ¿no? Y en la otra, ¿quién nos quedaba? Nos quedaba la derivada de la discontinuidad. Pero ojo, en ese caso que hicimos, supusimos que la discontinuidad era una función y de t. Aquí no, esa es la gran diferencia. Aquí no estoy suponiendo que la discontinuidad es una función y de t. Si lo fuera, obtendríamos el caso anterior. ¿Cómo? Bueno, acuérdense, vamos a parametrizar, vamos a encontrar más bien las componentes de los vectores normales. Fíjense, acuérdense que nx y nt. ¿Cómo escribo estos? ¿No? Pues tienen que ser ortogonales a la tangente y normalizados. Entonces es 1 sobre t gorro prima de xi al cuadrado más x gorro prima de xi al cuadrado por t gorro de xi y menos x, y aquí me faltó prima, menos x gorro prima de xi. Ese es nuestro vector normal, ¿sí? Ahí están sus componentes x y t. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que entonces la condición de Rankine-Hugoniot dice menos x gorro de xi por u, por el salto de u, más t prima, t gorro prima de xi por el salto de f de u debe valer 0. Ahí está. Y fíjense, ¿eso qué quiere decir? Que entonces yo tengo que menos, no, más bien vamos a ponerlo así,
dejo este acá, entonces es x gorro psi con el salto de u es igual a t gorro prima, y aquí es prima, no se me vaya la prima, prima de xi por el salto de f de u. Pasen este para abajo. El salto es distinto de 0 porque la u es discontinua. Ajá. Y este pásenlo para acá. Entonces esto dice así. Pero fíjense, de aquí para abajo este paso está permitido si resulta que t gorro prima de xi es distinta de 0. Bueno, ¿qué significa esta condición? Fíjense. Que eso sea distinto de 0, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me permite hacer? ¿Se acuerdan? Es de cálculo 1. Si la derivada de una función en un punto es distinta de 0, entonces en ese punto la función es invertible. ¿Ah? La función es invertible y la derivada de la inversa es 1 entre esta. Entonces esta es la derivada de xi respecto de t, ¿sí o no? Es teorema de la función inversa. Entonces esto dice derivada de x gorro respecto de xi por la derivada de xi respecto de t gorro, para ser sugerentes con la notación de Leibniz, ¿no? Pues como dice el ingeniero, este acá implica que entonces eso implica que entonces, de ahí se deriva que la derivada de x respecto de t es igual a f de u, el salto sobre el salto de u. ¿Sí? Y me van a decir, oye, pero esto no está bien. Si no, no está bien. Exactamente el argumento fue el que dije, mucho ojo. Para que esto sea cierto, teorema de función inversa. Ajá. Para que esto sea cierto necesitan esto. Entonces se satisface la función inversa. Ajá. Y entonces tengo que esto de aquí no es más que la derivada de x gorro prima de xi por la derivada de la inversa, es decir, la derivada de xi respecto de t. Pero ¿eso qué es? Es por regla de la cadena la derivada de x respecto de t. Por regla de la cadena, aquí está. Ajá, entonces no es como dice